de lo que es la parte del sistema reproductor femenino, ¿sí? Eh, no entendí, va a ser con lámina de laboratorio, va a ser en Google Forms, ¿sí? ¿Cómo les no tenemos tiempo para hacer evaluación presencial, ¿sí? Pocas prácticas, muy poco tiempo de práctica, entonces no podemos hacer una evaluación presencial. Entonces la evaluación va a ser virtual por Google Forms, o sea, voy a ver, es para hacer por Google Forms y si no se puede por Google Forms y vamos a ver qué otro método usamos, pero va a ser virtual, ¿sí? Van a tener 20 láminas, si es que hacemos un solo examen van a ser 20 láminas, probablemente van a tener 2 a 3 opciones para marcar, si no van a ser muchas opciones, van a ser 2 a 3 opciones. Para marcar, para poder nombrar las 20 láminas, ¿sí? Con eso tendrían su puntaje de práctica, ¿verdad? Eh, como les dije, todavía voy a estar hablando ahora con el coordinador, ¿verdad? El doctor Pablo, y ver si es que qué otras opciones ellos aceptan, ¿verdad? Porque yo también voy a plantear lo de hacer eh, exámenes separados para hacer 2, 3 exámenes distintos, sí, para no tomar todos las 20 láminas de una, entonces podríamos hacer en 2, 3 exámenes, ¿verdad? En 2, 3. Al terminar nuestra clase o al inicio de la clase hacemos una evaluación, ponerle de 7 puntos, otra evaluación de 7 y después ya hacemos uno de 6 o así, o algo así, ¿verdad? Eso podría ser otra opción, pero obviamente eso tiene que ser aprobado por la gente de coordinación. Entonces, como les dije, voy a estar hablando otra vez con el doctor Pablo y de acuerdo a eso de acuerdo a lo que ellos exijan, vamos a establecer ese examen. Sí, lo que sí ya tienen que saber es que va a haber eh, exámenes de láminas, ¿sí? Vamos a tener exámenes de láminas y va a valer para su nota de proceso final. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Ahora vamos a estar hablando hoy de todo lo que es la parte del sistema reproductor femenino. Si el sistema reproductor femenino está compuesto por una gran cantidad de estructuras, una gran cantidad de órganos, ¿sí? Eh, tenemos los que serían los órganos internos y los órganos externos. Y órganos internos, no sé, ustedes ya dieron femenino en anatomía, ¿verdad? Ya conocen lo que sería supongo que ya habrán desarrollado, no sé si ya llegaron a eso. Sí, bueno, entonces ya es más fácil esta parte de órganos. Ya la parte de anatomía al menos vamos a pasar más rápido. Los órganos genitales internos, como ya saben entonces, están formados por lo que serían los ovarios, las trompas uterinas, lo que sería toda la estructura del útero y la vagina en sí, ¿sí? O la vagina o el canal vaginal, ¿verdad? Y luego tenemos los órganos genitales externos que van a estar formados por el monte del pubis, los labios mayores, labios menores, clítoris, el vestíbulo, el orificio de la vagina, el himen y lo que sería el orificio uretral externo, ¿sí? Serían todas las estructuras que componen el sistema reproductor femenino y vamos a estar hablando un poco de lo que es la parte histológica, ¿sí? Todo lo que se ve en la histología, todo lo que sea la parte más hormonal y demás, dejamos para fisios. Y el mismo esquema de siempre hacemos, ¿sí? Ya empezamos a hablar de la parte hormonal y eso no vamos a terminar la clase nunca, ¿verdad? Entonces por eso yo, como siempre le digo, vamos a enfocarnos más en lo que es la histología, aprender bien lo que es la histología y si da tiempo también hablamos obviamente de la parte fisiológica, ¿verdad? Que siempre es interesante la parte fisiológica, más todavía para ustedes que están empezando y si hay tiempo siempre vamos a hablar de un poco de ello.
Como dice acá, los órganos genitales femeninos tienen una característica interesante y es que ellas van teniendo sus cambios cíclicos de acuerdo a los distintos periodos del ciclo, tanto del ciclo mensual como de lo que sería el ciclo menstrual, ¿verdad? Como lo que serían las evoluciones de acuerdo a las distintas etapas del desarrollo eh, del, del proceso de desarrollo, del proceso de envejecimiento, ¿verdad? Eh, Como dice acá, el inicio de la menstruación se da entre los 9 a 14 años de edad. La edad promedio es de 12,7 años. Sería lo que se menciona como edad promedio en lo que sería el inicio de los ciclos menstruales. Y luego ustedes saben que aproximadamente a los 45 55 años de edad, ese proceso de ciclo menstrual cesa, termina y ese proceso de culminación se conoce como menopausia o climaterio. Sí, sería el periodo en donde ya la mujer deja de ser fértil, ¿sí? Y pasa a ser fértil una vez que se produce lo que sería inician los ciclos menstruales y deja de ser fértil cuando se produce la menopausia, en donde hay un cese de los ciclos menstruales, ¿sí? Acá un esquema general donde tenemos acá el ovario, estos serían los órganos internos, acá tenemos lo que es la trompa uterina, que se le conoce comúnmente como trompa de falopio, ¿sí? Se le conoce más como trompa de falopio, ¿verdad? Acá sería la porción del útero, ¿sí? Y acá ya es lo que sería la porción de la vagina, ¿sí? El ovario es un órgano, como pueden ver acá, ovoide, ¿verdad? Tiene un polo superior y un polo inferior. En su polo inferior está relacionado, o sea, en su polo superior se inserta este ligamento de acá, que es el ligamento suspensorio del ovario, que es el ligamento de sostén más importante que tiene el ovario, ¿verdad? En su polo inferior también presenta otro ligamento, que es el ligamento propio del ovario, que se inserta al cuerpo del útero, ¿sí? Este ovario en sí, su función es una glándula básicamente que tiene una función mixta, ¿verdad? Tiene una función endocrina y una función exócrina. O sea, en cuanto a su función endocrina, ella va produciendo ciertas hormonas, ¿sí? Y hormonas sexuales, ¿verdad? Y en su función exócrina, ella produce los óvulos, ¿sí? Entonces, su función exócrina del ovario es la producción de los óvulos eh, para la fecundación, ¿sí? El ovario es un órgano, recuerden de que es un órgano que no está tapizado por peritoneo, sí, el único órgano que está dentro de la cavidad peritoneal y que no está tapizado por peritoneo. Eh, y en su polo superior también está en contacto, a nivel de lo que sería su polo superior, está en contacto con lo que serían las trompas de falopio, que tienen unas prolongaciones, unas proyecciones en forma de pequeños tentáculos, en forma de dedos que se llaman fimbrias, ¿verdad? Y que son los que se encargan de captar al ovocito, al óvulo que se libera durante el proceso de ovulación. Dentro de los ovarios se ubican, vamos a encontrar, ¿no? Histológicamente hablando, dentro de los ovarios vamos a encontrar de que está dividido en una parte más superior, que sería la corteza, y una parte central, que sería la médula, ¿sí? Esa parte a nivel de lo que sería la corteza, en histología es bastante interesante porque ahí encontramos la presencia de los folículos ováricos, ¿verdad? Que son que se encuentran generalmente en distintos estadios dentro de lo que sería, dependiendo de la etapa de ciclo menstrual en la que se encuentra el ovario, ¿sí? Entonces vamos a encontrar diferentes estadios de los folículos y vamos a estar viendo cada uno más adelante, ¿sí? La trompa de falopio ya está formado, es un conducto, un tubo relativamente largo, ¿verdad? Que está formado por cuatro porciones, ¿sí? La primera porción se llama infundíbulo, que es donde se encuentran las fimbrias. ¿Sí? Esas fimbrias dijimos que tienen pequeñas prolongaciones que
que son como pequeños tentáculos, pequeños dedos que están relacionados con el polo superior del ovario. Ojo, no están en contacto uno con otro, o sea, no están, no forman una unión, ¿sí? No están adheridos unos con otros, sino que están uno en la periferia del otro, ¿sí? Son estructuras separadas, pero que están, vamos a decirle, íntimamente relacionadas. Cuando el ovario produce o libera un óvulo, entonces estas fimbrias captan esos óvulos y los envían hacia lo que sería la trompa, ¿sí? Entonces la trompa, ella se abre hacia la cavidad peritoneal, ¿sí? No está íntimamente, o sea, no está pegado, no está adherido al ovario, pero sí están íntimamente relacionados. Luego la trompa tiene otro segmento que sería la ampolla, ¿sí? Y la ampolla sería el sitio en donde generalmente se produce la fecundación. Tercera porción será una porción más adelgazada, ¿sí? Que se llama istmo, que sería la tercera porción, y luego la cuarta porción ya sería su porción intramural, que es este punto donde ingresa o atraviesa la pared muscular del útero y termina desembocando en lo que sería la cavidad uterina. ¿Qué dice doctor? Una persona que tenga hecho histerectomía, se lo tiene abreviado la menopausia. Eh, En realidad, si se hace un proceso donde se extrae cualquier estructura de ya sea el ovario, las trompas o lo que sería el útero en sí, se afecta todo lo que es el ciclo, ¿sí? Dentro de lo que es la parte ginecológica, dependiendo de la patología, se pueden ir extrayendo distintas porciones de los órganos genitales, ¿verdad? De lo que serían los órganos internos, ¿verdad? Se puede hacer la oophorectomía, ¿verdad? Que es la extracción del ovario, sí que se da, por ejemplo, en ciertas patologías como los ovarios poliquísticos y demás, donde se extraen los ovarios. Si es que se extrae solo uno, el otro queda funcionante y el ciclo sigue funcionando normalmente, ¿verdad? En ciertos casos donde la patología afecta a ambos ovarios, se extraen ambos ovarios y obviamente esa persona ya no va a tener un ciclo menstrual normal. Lo mismo sucede si se extrae el útero, si se hace la histerectomía y se extrae todo el útero y va a estar el ovario funcional, pero no va a tener útero, o sea, no va a recibir esa estimulación uterina, por lo tanto, con el tiempo va a sufrir atresia y ya no va a cumplir el ciclo, ¿sí? Entonces, cualquier cirugía que afecte la extracción de uno de los componentes, a menos de que sean, por ejemplo, están las estructuras pares como los ovarios y las trompas, si por algún motivo se extrae solo un ovario o solo una de las trompas, entonces el proceso sigue siendo normal, ¿sí? No hay alteración en ese sentido. Pero si es que se extraen en los órganos que son pares y se extraen tanto del lado derecho como del lado izquierdo, entonces ahí ya se interrumpe lo que sería el proceso eh, del ciclo menstrual, ¿sí? Y básicamente tienen una menopausia temprana, ¿verdad? Al no tener al no tener los órganos que permiten el desarrollo normal del ciclo menstrual, entonces pasa a ser una menopausia temprana. Bueno, después tenemos lo que sería el útero, que recuerden que el útero se divide en una porción superior que va a ser el cuerpo, ¿sí? Y la parte más inferior del útero que se llama cuello uterino, ¿sí? Cuerpo y cuello. Entre ellos se describe que el límite entre los dos se llama istmo también, ¿sí? Tres porciones anatómicamente se describe, ¿sí? Cuerpo, cuello y istmo, ¿sí? En algunos libros van a encontrar tres y en otros libros van a encontrar dos, ¿sí? En los libros de anatomía generalmente menciona tres segmentos, ¿sí? Y en otros libros que no son de anatomía generalmente solo describen el cuerpo y el cuello. Y lo que sería la vagina, sí, el canal vaginal, que es un órgano fibromuscular, ¿verdad? Que se relaciona con el cuello de útero y que actúa como órgano de la copulación. Entonces, esos serían los órganos internos que vamos a estar hablando, ¿sí? Empezamos con lo que serían los ovarios. Los ovarios, ellos son
como dijimos, son pares, son dos estructuras, ¿sí? Y tienen funciones, como dice acá, funciones interrelacionadas. Por un lado tenemos la gametogénesis, que sería la producción de gametos, que sería su porción exócrina, ¿sí? En el proceso de gametogénesis, entonces ella lo que hace es ir desarrollando un ovocito cada mes, ¿sí? Un ovocito maduro cada mes, ¿sí? Listo para ser fecundado, ¿sí? Esos gametos maduros, como dice acá, se llaman óvulos, ¿sí? Y luego la esteroidogénesis, que es la síntesis de hormonas sexuales, ¿sí? Estrógenos y progestágenos, o sea, estrógeno y progesterona, que van a ser secretados por lo que serían eh, los ovarios, ¿sí? Entonces, esa sería la función que va a ir cumpliendo los ovarios, y los estrógenos, ellos son los que promueven lo que sería el desarrollo de los órganos sexuales, ¿verdad? Internos y externos, y lo que sería el proceso de caracterización sexual secundaria, y los progestágenos son las hormonas que participan en lo que sería la preparación ya de los órganos para lo que sería el proceso de fecundación, ¿sí? Entonces ahí tendríamos las hormonas producidas por lo que sería el- los ovarios, ¿sí? Luego tenemos que histológicamente el ovario se divide en dos regiones. Por un lado tenemos lo que es la médula y por el otro lado tenemos lo que es la corteza. No hay un límite fijo, no hay un límite bien definido entre la corteza y la médula, ¿sí? Pero básicamente una diferencia interesante es que a nivel de la corteza vamos a encontrar la presencia de los folículos ováricos, ¿sí? Los folículos ováricos encontramos a nivel de la corteza del ovario, y a nivel de la médula no hay folículos ovarios, ¿sí? Pero tiene tejido conectivo laxo, los vasos sanguíneos que van para el ovario, llegan hasta la corteza, ¿sí? También, como dice acá, los vasos linfáticos y nervios, ¿sí? Pero lo que marca la diferencia entre la corteza y la médula es la presencia de los folículos ováricos. Y generalmente esos folículos ováricos que se ubican en la corteza los vamos a encontrar en distintos periodos de maduración, ¿sí? Dentro de lo que es la parte folicular, vamos a ver de que tenemos varios tipos de folículos, ¿sí? Folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios, y lo que serían el- lo que sería el folículo maduro, ¿sí? Esos serían los tipos de folículos que vamos a encontrar a nivel de la estructura ovárica. El mismo tejido, y en realidad y son similares, ¿verdad? Pero tienen, cada uno va teniendo contenido diferente. Si la corteza no tiene una irrigación muy compleja, en la médula sí hay una irrigación importante, en la corteza hay folículos ováricos y en la médula no. Pero en general el parénquima ovárico es similar. Sí, lo que sí varía es que hay que ciertos componentes que podemos encontrar en la corteza nada más, y otros que son en la médula, pero un límite fijo entre ambos no hay, ¿sí? Un punto que te diga de acá hasta acá es la corteza y de acá hasta acá es la médula, ¿sí? Solamente uno mira qué ve en el tejido. Si ves folículos ováricos, entonces estás seguro de que estás viendo la corteza. Y si miras una zona donde no se ve ningún folículo ovárico y se ve que hay mucho material sanguíneo, entonces estás mirando la médula. La superficie del ovario está cubierto por una capa de epitelio cúbico simple, ¿sí? El epitelio, o sea, básicamente tenemos el ovario así, lo que sería la estructura ovárica. En el centro estaría la médula y más por fuera la corteza, ¿sí? Y la corteza está rodeado por una capa, está rodeado, o sea, está tapizado por una capa de epitelio cúbico simple, ¿sí? A ese epitelio se le llama epitelio germinativo. Si el epitelio germinativo es el epitelio cúbico simple que tapiza, que va formando, que va tapizando lo que sería la superficie externa del ovario. Sí, se le llama epitelio germinativo porque antiguamente, se creía de que esas células eran las que se dividían para originar los folículos, era lo que serían los folículos ováricos, ¿sí? Obviamente actualmente se sabe de que eso no es así. Eh, no se sabe que esas células cúbicas solamente
actúan como una capa de protección, ¿verdad? Forman su epitelio protector, pero que no tienen ningún tipo de función en la producción de folículos ováricos. Y esos folículos ováricos ya son producidos a nivel del desarrollo fetal, o sea, ya durante el desarrollo fetal ya se van produciendo esos ovocitos, sí, y posteriormente su proceso de maduración se va produciendo ya en lo que sería la etapa de la pubertad. Así, básicamente a nivel aproximadamente en el tercer mes de desarrollo embrionario, dentro de los ovarios ya empiezan a acumularse los folículos ováricos, y esos folículos ováricos están en forma de folículos primordiales, ¿sí? Que sería la primera etapa de lo que sería el proceso folicular, ¿sí? Y empieza o sea, entran esos folículos primordiales en la meiosis uno, y lo que sería la meiosis uno quedan detenidos, ¿verdad? Supongo que eso ya vieron en biología, ¿sí? No sé si ese es un contenido que tiene o sea, es parte de biología, y si no dieron en biología, vamos a ver con detalles cuando hablemos de embriología, ¿sí? Pero básicamente lo que sucede es que por divisiones mitóticas se van formando los folículos primordiales, que serían los folículos ováricos iniciales, ¿verdad? Y esos folículos primordiales posteriormente van sufriendo otras divisiones meióticas y van entrando en la meiosis uno, donde quedan detenidos, ¿sí? Y luego se reactiva recién en lo que sería el proceso durante la pubertad, ¿sí? Entonces, generalmente todas las niñas nacen con un ovario repleto de folículos primordiales. Se calcula de que eh, aproximadamente 5 millones de folículos primordiales es lo que se producen durante el desarrollo fetal, pero la mayoría de ellos, o sea, muchos de esos folículos ya empiezan a degenerarse o ya empiezan a desaparecer durante el propio desarrollo embrionario. Se calcula que una niña nace con aproximadamente 600.000 a 800.000 ovocitos dentro de lo que sería el, el ovario, ¿sí? Dentro de la estructura, dentro de la corteza del ovario. O sea, si hacemos un corte del ovario, entonces encontraríamos entre 600 a 800.000 folículos primordiales presentes a nivel de la corteza esperando su proceso de maduración, ¿sí? Luego, obviamente, con cada ciclo menstrual, cada vez que se produce un ciclo menstrual nuevo, se estimulan aproximadamente a 600, entre 800 ovocitos primordiales a que empiecen su proceso de maduración. De esos 600 o 800 folículos primordiales que empiezan su proceso de maduración, aproximadamente, o sea, uno generalmente por mes llega a término, ¿sí? Llega a completar su proceso de maduración y es liberado durante el proceso de ovulación, ¿sí? Por lo general es uno, puede ser más de uno también, ¿verdad? Pero generalmente un óvulo es liberado cada mes, o sea, entre 600 y 800 empiezan su proceso de maduración cada mes, y de esos 600, 800, uno nada más completa su proceso de maduración y es liberado hacia las trompas y durante la ovulación. Entonces se estima de que una mujer fértil durante toda su etapa, durante toda su etapa fértil, produce aproximadamente 400 óvulos maduros, ¿sí? Se generaron 5 millones al principio, y de esos 5 millones 400 más o menos son los que completan su proceso de maduración. El resto y muere, ¿sí? El resto sufre, se va, se no completa su desarrollo y obviamente sufren apoptosis, ahora van muriendo las células. Entonces, el ovario está compuesto, acá vemos la estructura donde vemos cómo el ovario está compuesto por la parte central, sería la médula, y la parte más externa sería la corteza. Como ven acá en la parte central se ve cómo tiene vasos sanguíneos y se ven más estructuras sanguíneas. Sin embargo, en la corteza no observamos no observamos tantos vasos sanguíneos, ¿sí? Y en la corteza lo que observaríamos, si miramos esto a mayor aumento, una cantidad importante de folículos primordiales, y obviamente dependiendo de la etapa del desarrollo del ciclo menstrual, vamos a encontrar también folículos en distintos
estadios de maduración, ¿sí? Se pueden encontrar folículos primarios, secundarios, se pueden encontrar ya lo que serían los folículos atrésicos, ¿verdad? Que sería ya cuando se produjo la liberación del óvulo y sufre atresia y se convierte en cuerpo lúteo, ¿sí? Exactamente, la médula, como dijimos, la médula, la diferencia básicamente entre la médula y la corteza es que la médula tiene mucho más vascularización, ¿sí? Pero no tiene folículos, ¿sí? En la médula no encontramos folículos de ningún tipo, ¿sí? Y en la corteza se ve menos vascularización en los cortes histológicos, ¿sí? Pero encontramos una gran cantidad de folículos en su superficie, ¿sí? Folículos primarios, secundarios, podemos encontrar folículos maduros, ¿sí? O lo que sería el cuerpo lúteo que vamos a estar viendo más adelante. A nivel de, como dijimos, en la corteza, están distribuidos los folículos ováricos, ¿verdad? Que cada folículo ovárico contiene una célula que se llama ovocito, ¿verdad? El ovocito que sería la estructura que conforma, o sea, sería la célula en sí, la célula sexual en sí, o la célula reproductora en sí, y ese ovocito está rodeado generalmente por una capa de epitelio y demás que van sufriendo modificaciones con los distintos periodos de maduración, ¿sí? El tamaño del folículo y se indica el desarrollo del ovocito. Como dije, en la corteza, miramos la corteza y vamos a observar distintos estadios de formación de lo que serían los folículos, ¿sí? Entonces vamos a tener folículos en distintos estadios de maduración. Esto es lo que dijimos en la primera etapa de ovogénesis, ocurre durante la vida fetal, ¿verdad? Aproximadamente 5 millones de ovocitos empiezan a desarrollarse y se ubican dentro de la corteza fetal. Antes del nacimiento ya murieron una gran cantidad, sufren atresia, van muriendo una gran cantidad de ellas y en el momento del nacimiento se estima de que entre 600.000 a 800.000 ovocitos son los que completan los que se ubican dentro de la corteza del ovario durante lo que serían en el momento del nacimiento, ¿sí? Esas células se mantienen intactas, se mantienen en estado quiescente o en estado, permanecen en su estado de sin dividirse, ¿verdad? Hasta llegar a la pubertad. ¿Sí? A nivel en la pubertad aparecen los estímulos de las hormonas sexuales femeninas, ¿sí? Y a partir de ahí recién las hormonas sexuales femeninas empiezan a estimular la formación de nuevos, el proceso de maduración de esos folículos primordiales, ¿sí? Entonces, durante toda la etapa de la niñez, esos folículos permanecen intactos, ¿sí? Permanecen sin modificarse. Cuando reciben el estímulo de las hormonas sexuales, entonces es donde aparece, donde empiezan a madurar. Como dijimos, entre 600 a 800 ositos maduran aproximadamente cada mes, ¿sí? Y se produce, uno de ellas es la que va a terminar su proceso de maduración. Dice acá, es interesante también, la primera ovulación generalmente no ocurre hasta después de un año de la menarca, ¿sí? La menarca sería el inicio de los ciclos menstruales, ¿sí? Sí, dijimos que la edad promedio de inicio de la menarca era de 12,7 años. Y según lo que se sabe, o sea, lo que se ha descubierto es que los primeros ciclos menstruales son anovulatorios, o sea, que se produce todo el desarrollo del ciclo menstrual, pero no se libera ningún óvulo maduro. Si es de aproximadamente un año después del inicio de la menarca, se describe de que las niñas empiezan a producir un óvulo fecundable, ¿sí? Obviamente eso actualmente está en mucha discusión, ¿verdad? Cada vez se discute más. Han habido casos, por ejemplo, en donde se han demostrado de que antes, ya hay casos de niñas que se registraron de que, por ejemplo, se embarazaron sin haber tenido un periodo menstrual anteriormente, ¿sí? Entonces son términos, o sea, son
Esto está en discusión actualmente, ¿sí? Eh, Se han encontrado, por ejemplo, casos en donde una niña tiene su primer ciclo menstrual y en su primer ciclo menstrual ya liberó un óvulo maduro, ¿sí? Y al liberar el óvulo maduro, ese óvulo maduro ya fue fecundado. Entonces, antes de producirse su primer ciclo, antes de tener su primer sangrado menstrual, ya se fecundó su primer óvulo generado, si se produjo ya el embarazo, ¿sí? Entonces, por eso es que, como dije, esto se menciona en los libros, pero actualmente está en discusión si realmente tarda un año en producirse el proceso de maduración o si, por qué en algunas niñas no funciona de esa forma, ¿sí? Em, Normalmente solo un osito alcanza la madurez total. Si cada mes se libera un ovocito, si generalmente se van liberando en ovarios en forma intercalada. Si un mes se produce en el ovario del lado derecho y al mes siguiente se produce en el lado izquierdo y así sucesivamente se van intercalando. ¿Sí? Muchas veces, obviamente, ambos ovarios pueden llegar a producir dos óvulos maduros al mismo tiempo y aparecen los procesos de gemelaridad y demás, ¿sí? Eh, Durante la vida fértil, una mujer produce aproximadamente 400 óvulos maduros durante la etapa, como dijimos, durante toda su etapa fértil, ¿sí? Y dentro de lo que es la corteza, dijimos que vamos a encontrar lo que serían los folículos. Lo llamativo de lo que es el óvulo es la diferenciación de sus folículos, ¿sí? Uno mira un ovario, si uno mira el ovario, si lo que encuentra, o sea, lo que llama la atención del ovario son los folículos. Y como dijimos, encontramos en diferentes estadios. El folículo inicial, o sea, el folículo, la primera etapa del desarrollo folicular, tenemos que a ese folículo se le conoce como folículo primordial. Luego del folículo primordial, cuando recibe el estímulo de maduración, pasa a ser un folículo de crecimiento, ¿sí? Y ese folículo en crecimiento puede ser otra vez folículos primarios o secundarios. Y el folículo secundario posteriormente pasa a ser un folículo maduro que también se lo conoce como folículo de Graf, ¿sí? Entonces serían los distintos periodos del ciclo en donde va madurando el folículo. Como dijimos, dentro del ovario, una niña nace con aproximadamente 600 a 800 mil folículos primordiales, ¿sí? Durante la etapa, esos folículos primordiales se mantienen intactos hasta el proceso hasta lo que sería la pubertad. Una vez llega la pubertad, recibe los estímulos hormonales sexuales y esos folículos primordiales empiezan su proceso de maduración. Aproximadamente 600 800 folículos primordiales cada mes evolucionan hacia un folículo de crecimiento, ¿sí? Entonces, cada mes, 600 800 folículos primordiales van a evolucionar hacia un folículo en crecimiento, ¿sí? De folículo primordial van a pasar a folículo primario, ¿sí? Muchos ya van a morir, ya van a empezar a sufrir atresia y van a morir en esta etapa, ¿sí? Los que sobrevivieron a la etapa de folículo primario pasan a ser folículos secundarios o antrales, ¿sí? La gran mayoría también en este periodo ya van a empezar a sufrir atresia y van a empezar a morir, ¿sí? Y por lo general uno sobrevive, ¿sí? Uno sobrevive y se convierte en un folículo maduro. Y ese folículo maduro que sobrevivió de los 600 a 800 que empezaron a producirse, sí, generalmente uno es la que completa su proceso de desarrollo de maduración y es la que se va a liberar durante la ovulación hacia lo que serían las trompas para la fecundación. 400, 600 y solo uno, ¿sí? De entre todos los folículos primordiales que es estimulado al inicio del ciclo menstrual, y solo uno completa su proceso de maduración, ¿sí? Generalmente pueden ser más, ¿verdad? Pueden llegar a ser dos y pueden llegar a ser más también, pero por lo general solo uno.
Suerte realmente que es solo uno, ¿verdad? Hay casos interesantes, hay casos descritos en forma interesante. Hay ciertas mujeres que tienen por en la familia, ¿verdad? Tienen por antecedente familiar, tienen mayor tendencia a producir una ovulación múltiple, si una ovulación de dos o más, o dos más óvulos durante cada ciclo menstrual. Sí, generalmente las familias en donde hay gemelos tiende a haber muchos descendientes también con gemelaridad, ¿verdad? Se considera que hay un factor, obviamente hereditario en eso, y existen ciertas regiones del mundo en donde por alguna razón hay mayor cantidad de gemelaridad, mayor cantidad de producción de gemelos que en otras regiones. No me acuerdo el nombre de la ciudad, pero hay una ciudad en Brasil en donde tiene, creo, la tasa más alta de gemelaridad a nivel mundial. Sí, y no se sabe por qué las mujeres de estas zonas tienen a liberar más de un óvulo durante cada ciclo menstrual. Entonces, ciertos casos, incluso una mujer que libera por lo general un solo óvulo durante cada ciclo menstrual puede llegar a tener ciclos en donde por algún motivo libera dos en vez de uno solo, ¿sí? Pero no es que sucede constantemente con cada ciclo menstrual, sino que en ciertas ocasiones, ¿sí? Y si es que tuviste mala suerte, entonces ahí justo te tocó cuando liberó dos óvulos, ¿verdad? Y salen los gemelos, ¿verdad? Eh, Se han descrito casos, por ejemplo, en donde una mujer libera dos óvulos, ¿sí? Dos óvulos durante un ciclo menstrual. Sí, ustedes saben que los óvulos tienen una vida media de 24 horas. Si se libera, se produce el proceso de ovulación, se libera el óvulo y ese óvulo persiste o sobrevive a nivel de la trompa por 24 horas. Si en 24 horas no es fecundado, sufre atresia, ¿sí? Muere básicamente el óvulo, ¿sí? Se han descrito casos en donde hay mujeres que producen dos óvulos, ¿verdad? En cada trompa, en una trompa un óvulo, en la otra trompa se libera otro óvulo, ¿sí? Y si tú, o sea, justo en esas 24, en ese proceso de 24 horas, o en el lapso de 24 48 horas antes, durante la ovulación, tuvo relaciones sexuales con dos hombres distintos y un óvulo fue fecundado por un hombre y el otro óvulo fue fecundado por otro hombre. Y tuvieron gemelos de padres distintos, ¿sí? Hay casos registrados de eso, puede suceder. Sí, ahí tenés más mala suerte todavía, pero puede pasar. Suerte para una más. Sí, bueno, pues son cosas que pueden suceder. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, vamos a tener que, dijimos, a nivel de la corteza se ubican los folículos, ¿sí? Esos folículos que se ubican a nivel de la corteza están en sus distintos estadios. La primera etapa de lo que es el desarrollo de los folículos es el folículo primordial, ¿sí? Característica del folículo primordial, y ella está formado por, fíjense acá, esta parte interna, la parte de acá, sería el ovocito en sí. Esta sería lo que es el ovocito. Y el ovocito está rodeado, está tapizado por una capa de células planas. ¿Sí? Básicamente el ovocito está tapizado por una capa o un epitelio plano simple que lo rodea. ¿Sí? Esa, eh, Esos ovocitos, o sea, esos folículos primordiales, entonces ellos son los más pequeños a nivel de lo que es la estructura de los ovocitos que vamos a encontrar a nivel de la corteza. ¿Sí? Como dice acá, tiene un diámetro de aproximadamente 30 micras nada más de diámetro. Son bastante pequeños, ¿sí? Y están rodeados por un grupo de células que van a formar las células o van a formar una capa de epitelio plano simple alrededor. A esas células que forman o que rodean al ovocito, todas estas células que rodean al ovocito se lo conocen como células foliculares, ¿sí? Las células foliculares son las células que van a rodear al ovocito, ¿sí? Y al principio,
En el folículo primordial, esas células foliculares tienen un epitelio, o sea, están formados por una célula, por una capa de células planas, ¿sí? Entonces, si miramos un corte histológico en donde observamos folículos primordiales, vemos una capa de células planas rodeando a lo que sería el ovocito, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a encontrar los folículos primordiales distribuidos en la corteza, ¿sí? Una capa de células planas nada más, ¿sí? Que como dijimos, estas células se llaman células foliculares, ¿sí? Dentro del citoplasma tiene un complejo de Golgi, un complejo de vesículas y membranas del aparato Golgi grande, ¿verdad? Que se le llama cuerpo de Balbiani, ¿sí? El cuerpo de Balbiani entonces sería su complejo de Golgi grande que tiene ahí, ¿sí? Entonces esto sería básicamente el ovocito, tiene un núcleo grande, uno más nucleolos y demás, ¿sí? Y sería la estructura del folículo. Entonces los más pequeños, los folículos más pequeños son los folículos primordiales. Como dijimos, estos folículos primordiales empiezan a producirse durante la etapa fetal, ¿sí? La niña nace ya con 600.000 a 800.000 folículos de estos primordiales, ¿sí? Ellos permanecen en la corteza esperando recibir el estímulo hormonal para la maduración, ¿sí? Entonces lo que tienen que recordar es que el folículo primordial está formado por el ovocito, ¿sí? Y el ovocito está rodeado por una capa de células foliculares planas. Y estas células de acá que rodean al ovocito se llaman células foliculares. Y esas células foliculares que rodean al ovocito son células de tipo planas, ¿sí? Células planas que van a rodear al ovocito, ¿sí? Eso lo tienen que recordar. Y luego pasamos, cuando recibe el estímulo, cuando el folículo primordial recibe el estímulo por parte de las hormonas sexuales femeninas, ella empieza su proceso de maduración, ¿sí? Recibe el estímulo de la FSH y LH, empieza su proceso de maduración. Y fíjense cómo el folículo primario ya cambia su conformación de lo que es las células foliculares, ¿sí? En el folículo primordial era plano. Y en el folículo primario, ¿sí? Esas células ya aumentan de tamaño y pasan a ser cúbico simple, ¿sí? Entonces van a formar una capa de células cúbicas. En el primordial, la capa de células, o sea, la capa de células foliculares era plano, era una capa de células planas, ¿sí? Y en el folículo primario, que se vuelve a subdividir en unilaminar y multilaminar, tiene varias capas, o sea, ya tiene una capa de células cúbicas, ¿sí? Una capa de células cúbicas. Es unilaminar porque justamente tiene una sola capa de células cúbicas, ¿sí? Y en la multilaminar vamos a tener que ya va formando una capa de más células, una mayor cantidad de capas, ya va a ser multicapas o estratificado, ya va a ser lo que sería la capa de células foliculares, ¿sí? Entonces, con cada ciclo menstrual, aproximadamente 600 a 800 folículos primarios, o sea, folículos primordiales, reciben el estímulo y empiezan a madurar hacia un folículo primario unilaminar. Diferencia del folículo primario unilaminar con el folículo primordial es que el folículo primordial, sus células foliculares son células planas, ¿sí? Y en el folículo primario, su célula folicular está formada por células cúbicas, ¿sí? El ovocito aumenta de tamaño y las células foliculares aplanadas proliferan y se tornan cúbicas, ¿sí? A medida que el ovocito crece, secreta proteínas específicas que ensamblan la cubierta extracelular denominada zona pelúcida. Esa es otra característica que tiene que recordar, ¿verdad? A medida que esto va creciendo, se va formando esta capa de acá, que se llama zona pelúcida, ¿sí? Esta capa que rodea externamente a lo que sería las células foliculares, ¿sí? Cúbicas en este caso, empieza a secretarse, o sea, las propias células foliculares empiezan a secretar los componentes, son las proteínas que van a formar esta capa que se llama zona pelúcida. Esa zona pelúcida generalmente se observa dentro de los cortes histológicos, principalmente en los folículos de mayor tamaño. Y en los folículos primordiales ya de un tamaño mayor o en los folículos multilaminares se pueden observar ya
en los cortes histológicos la presencia de lo que es la zona pelúcida, ¿verdad? Acá básicamente en esta porción, si se fijan, esto va a ser el ovocito. Lo que está por dentro, esto que está por dentro es el ovocito, ¿sí? Y el ovocito está recubierto por lo que serían las células foliculares. Y esas células foliculares son los que diferencian al folículo primordial del primario. En el primordial es plano y en el primario son cúbicos. Y por fuera del cúbico se va a producir lo que es la zona pelúcida, ¿verdad? Que en este caso no se ve todavía, ¿verdad? Generalmente en los de mayor tamaño sí ya se observa una capa birrefringente que va a ser la zona pelúcida. ¿Sí? Y por fuera de lo que es la zona pelúcida, tenemos lo que es la estroma, ¿verdad? Lo que es donde está el tejido conectivo, ¿sí? Una capa de tejido conjuntivo que se ubica por fuera de lo que es la que se ubica por fuera de lo que es las células foliculares, ¿sí? Y ellas obviamente van formando, van estructurando eso, se van formando toda la estructura del folículo primordial. A medida que pasa el tiempo, se van pasando los días y ese folículo primario se convierte en, o sea, el folículo primario que al principio era unilaminar o tenía una sola capa de células, posteriormente se convierte en multilaminar, ¿sí? La zona pelúcida está vamos a decirle, va a ir formando el límite entre lo que sería eh, el ovocito y lo que serían la estructura de de las células de la granulosa, ¿sí? Se va a ir colocando en el límite entre ellos. Si miramos ahora nuestra imagen, sí, vemos acá cómo se va formando en esta porción. Y yo le dije mal realmente, marqué este y la zona pelúcida es esta de acá. Y ahí tenés razón de ahora, ¿sí? Yo marqué mal en mi dibujo la capa externa y en realidad la zona pelúcida está entre el ovocito y lo que sería las células foliculares, ¿sí? Y por fuera, esto que está por fuera sí es la lámina basal, así como decís, ¿sí? Yo marqué mal ahí. Esto es la zona pelúcida que separa al ovocito de lo que serían las células foliculares, ¿sí? Y la lámina basal es esta que está por fuera que yo marqué como zona pelúcida y no es, ¿verdad? Es la lámina basal, o sea, yo me equivoqué acá. La lámina basal es entonces esta zona de acá que separa a la zona pelúcida de lo que es la célula folicular, ¿sí? Obviamente eso, a medida que va madurando el folículo primario, va aumentando el espesor de esa zona pelúcida, ¿sí? Y en los cortes histológicos se van viendo mejor, ¿sí? Se van viendo, se van delimitando mejor. De ahí pasamos a lo que es el folículo multilaminar, ¿verdad? Donde como ya pueden ver la diferencia. En el unilaminar era una sola capa, ¿verdad? Era una sola capa de células cúbicas, ¿sí? Y en el multilaminar, en lo que sería el folículo primario multilaminar, ya encontramos más de una capa de células, encontramos varias capas de células. Bueno, de acá, como pueden ver en la imagen, entonces vamos a tener ya, sigue siendo células cúbicas, ¿sí? Van a seguir siendo células de tipo cúbicas que van a estar rodeados, pero van a ir aumentando el espesor o sea, la cantidad de capas. O sea, ya va a ser estratificado básicamente la capa de células que van a rodear a los ovocitos, ¿sí? La zona pelúcida ya va a estar más desarrollada, ya va a estar bien desarrollada y la lámina basal va a seguir ahí por fuera, ¿sí? Nuestra lámina basal. Y por fuera, más por fuera, ya a nivel del estroma, van delimitándose, se van formando un grupo de células que se van a llamar, van a conformar lo que son las células de la teca. Sí, por fuera teníamos el estroma que rodea al ovario y alrededor de ese nivel del estroma que rodea al ovario, entonces se van a ubicar un grupo de células que van a ser las células de la teca, que vuelve a subdividirse en dos capas, teca interna y teca externa, ¿sí?
En los cortes histológicos de tamaño más pequeño, en los folículos de tamaño más pequeños, sí, generalmente no se observa, o sea, en estos folículos primarios, en los cortes histológicos, no se pueden identificar todavía la capa de la teca, ¿sí? Pero básicamente, por fuera de lo que es la lámina basal, ¿sí? Por el nivel del estroma, encontramos el desarrollo de un grupo de células que van a rodear a lo que sería nuestro ocito, nuestro folículo primario, ¿verdad? Y se llaman células de la teca y se vuelven a subdividir en dos capas, células de la teca interna y las células que van a ser las de la teca externa, ¿sí? Las de la teca interna son células que se caracterizan por tener una forma cúbica y tienen como característica interesante de que dentro de esas células encontramos una gran cantidad de receptores para la hormona luteinizante, ¿verdad? Que es la LH, que si se acuerdan de la clase de endocrino, habíamos visto que es sintetizado a nivel de la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, la hormona luteinizante, o sea, las células de la teca interna, ellas están formadas eh, por células cúbicas, entonces que contienen receptores para la hormona luteinizante, ¿sí? Para la LH. Estratificado, cúbico estratificado, o sea, cúbico estratificado sería la capa te refería a la capa de las células foliculares. Y sí, básicamente son células cúbicas, ¿verdad? Al principio, en el unilaminar era una sola capa simple de células y en el multilaminar, sí, ya van aumentando la cantidad de capas, sí, ya va aumentando la cantidad de capas, ya va siendo estratificado, ¿sí? Y las células de la teca son células también, son células, las de la teca interna son células cúbicas más pequeñas que las foliculares, sí, que se especializan, que no forman un epitelio, no forman una capa en sí, ¿verdad? Pero son células que rodean a lo que sería la lámina basal y que contienen receptores para la hormona luteinizante, sí, básicamente esos receptores son los que van a ser estimulados para producir la ovulación, ¿sí? Y las células de la teca, o sea, la teca externa va a estar formada por, como dice acá, músculo liso y fibras de colágeno, ¿sí? Músculo liso y fibras de colágeno. La interna sería la diferencia de la interna con la externa, el tipo de células que tiene. ¿Sí? En la teca externa encontramos solo músculo liso y fibras de colágeno. Y en la teca interna encontramos un grupo de células cúbicas que se caracterizan por tener receptores la hormona luteinizante. Si esos receptores para la hormona luteinizante, como dije, son los que son estimulados para tanto el proceso de maduración y también más todavía para la ovulación. Si recuerdan que en el proceso de ovulación se produce lo que es el pico de LH, o sea, la cantidad de hormona luteinizante aumenta bruscamente en alta cantidad y ese estímulo exagerado de la hormona luteinizante que produce a nivel de la teca interna es la que va a producir o va a estimular la ovulación. Y luego pasamos a lo que es el folículo secundario. Fíjense cómo la cantidad de capas de células ya aumentó. Al principio, en el folículo primario, iniciaba con una capa de células cúbicas. El folículo primordial era una capa de epitelio, o sea, una capa de células planas, ¿sí? En el folículo primario, al principio, cuando es unilaminar, es una capa de células cúbicas. En el folículo primario multilaminar, ya pasan a ser más de una capa, así ya pasa a ser dos, tres, cuatro. Y cuando alcanza una capa de aproximadamente 6 capas, entre 6 a 12 capas de espesor, o sea, cuando esa capa de células cúbicas alcanza un espesor de 6 a 12 capas, o 6 a 12 estratos, entre las capas empieza a producirse, empieza a sintetizarse un líquido que se llama líquido folicular. Si vamos a encontrar de que podemos encontrar unos folículos en donde vamos a ver cómo hay pequeñas lagunas que se van formando repletas de líquido y dentro de esas lagunas van a ir ubicándose o van a ir formándose, se van a ir secretándose el líquido folicular. Posteriormente, a medida que transcurre, o sea, transcurre el proceso de maduración,
esos líquidos foliculares van a empezar a migrar todos y van a terminar desembocando, o sea, van a terminar formando un folículo único, ¿sí? Un folículo, una zona única, ¿verdad? Se va a llamar antro, y dentro de ese antro se va a ubicar lo que es el líquido folicular, ¿sí? Ese líquido folicular, cuando se forma el antro con su líquido folicular, a partir de ahí pasa a ser un folículo secundario, ¿sí? Mientras no se forme el antro, mientras no se forme esta laguna que se ve acá con líquido folicular, va a seguir siendo primario, ¿sí? Va a seguir siendo primario. Y cuando se forma el antro, a partir de ahí entonces va a empezar a formarse, o sea, va a formarse lo que sería, o sea, pasa a llamarse folículo secundario, ¿sí? No entendí la formación del antro. Dice, bueno, acá tenemos el folículo primordial, ¿sí? Este sería el folículo primordial acá. A medida que esto va madurando, va avanzando en su proceso de maduración, van aumentando la cantidad de capas de células. Acá vemos 3 capas de células. A medida que va madurando esta capa de células foliculares, aumenta, va a pasar a ser 4, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9 capas, ¿sí? A partir de ahí, cuando aumenta esa cantidad de capas de células de la granulosa, van a empezar a sintetizarse, o sea, las células de la granulosa empiezan a sintetizar un líquido, ¿verdad? Una sustancia líquida que se llama líquido folicular, ¿sí? Vamos a ver distintas partes de lo que sería el folículo primordial, folículo primario, empieza a sintetizarse una sustancia líquida que, como dijimos, se llama líquido folicular. Posteriormente, todos esos líquidos foliculares van a empezar a migrar, ¿sí? Van a empezar a moverse dentro de la estructura y van a confluir todos unos con otros, ¿sí? Y van a formar una zona de mayor tamaño que va a contener esa sustancia líquida que se llama antro. Entonces, cuando esto empieza su proceso de maduración, estos líquidos, esta secreción líquida que se produce por las células foliculares, van a terminar formando al final una estructura que se va a llamar antro, ¿sí? Que es una laguna que va a estar repleto de ese líquido folicular, ¿sí? Y cuando se forma ese antro, ¿sí? Cuando se forma el antro a nivel de las células foliculares, en ese punto pasa a llamarse folículo secundario, ¿sí? Pasa de ser folículo primario multilaminar, pasa a llamarse folículo secundario. Mientras no se forme este antro, mientras tengamos lagunas distribuidas alrededor del folículo primordial, va a seguir siendo primario, folículo primario va a seguir siendo primario, ¿sí? Cuando se llena, este líquido antral empiezan a migrar hacia uno de los polos de de la célula folicular, ¿sí? A partir de ahí, entonces, ese líquido, o sea, se va a formar el antro, y ese antro va a estar repleto de líquido, de ese líquido folicular, ¿sí? Y van a formar, o sea, van a pasar a llamarse folículos secundarios, ¿sí? Entonces, si miramos acá, en esta porción podría estar ya secretándose lo que sería el líquido folicular, ¿sí? Luego, a medida que van aumentando de tamaño, ese líquido folicular, todos los líquidos foliculares que se producen van a migrar hacia uno de los polos del ovocito, o sea, del folículo, y van a formar el antro, ¿sí? Y cuando se forma en una estructura como esta, acá, cuando aparece esta estructura grande acá que se llama antro, que sería la parte de la laguna, de donde se encuentran las donde se va acumulando el líquido folicular, entonces a partir de ahí le llamamos como folículos secundarios, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre el folículo primario y lo que sería el folículo secundario, la presencia del antro que contiene, de ahí que al folículo secundario también se le llama folículo antral, ¿sí? El folículo secundario también se le llama folículo antral debido a que, o sea, debido a la presencia del antro, ¿sí? Eh, entonces,
Eso sería básicamente la función de esa estructura, ¿sí? Ver que dice el antro tiene alguna función y básicamente es el líquido folicular que es producido a nivel de la, de las células foliculares, o sea, es producido por las células foliculares. Ellas contienen proteínas, van conteniendo, son ricos en lípidos y demás, o sea, son filtrados básicamente el plasma, que lo que hace es actuar como un medio de nutrición para lo que serían los ositos, ¿sí? O sea, básicamente ella contiene sustancias que van a actuar como medios, o sea, que van a nutrir a los ositos posteriormente, ¿sí? El folículo primario dice acá sigue aumentando de tamaño por proliferación celular y va recibiendo varios estímulos para su maduración, ¿verdad? La FSH básicamente es la que es producida a nivel del ciclo femenino, que va a estimular la maduración de los folículos, ¿sí? Para mantener el proceso de maduración de los folículos se necesita la secreción de la FSH, que recuerden que era producido también a nivel de la adenohipófisis, ¿sí? Junto con la LH, o sea, la LH y la FSH eran producidas en la adenohipófisis. Ambos son importantes para el proceso de maduración, pero principalmente la FSH, ¿sí? Y la LH posteriormente va a tener su importancia en el proceso de ovulación. Cuando se produce el pico LH, una hipersecreción de la LH, entonces se va a producir la liberación, se va a producir la formación del óvulo, eh, de la ovulación, ¿verdad? Y el óvulo va a migrar hacia las trompas para la fecundación. Entonces, como dijimos, cuando la capa de la granulosa alcanza de 6 a 12 estratos celulares, 6 a 12 capas que van a formar la célula de la granulosa, entonces a partir de ahí empieza a formarse cavidades con líquido, ¿verdad? Que dijimos se llama líquido folicular, ¿sí? Luego esas cavidades confluyen y forman una cavidad única, una laguna dentro de lo que sería las células foliculares, que se va a llamar antro, ¿sí? Y a partir de ahí va a pasar a llamarse folículo secundario o, como dijimos, folículo antral, ¿sí? Entonces la presencia del antro es lo que nos marca la diferencia entre, y obviamente la cantidad de capas de células, ¿verdad? De que va a marcarnos la diferencia entre lo que es el antro, eh, lo que sería la estructura del folículo primario con el secundario, ¿sí? Entonces sería la diferencia. Y obviamente acá, si vemos la imagen, podemos ver cómo las capas de la teca, acá ya se ve un poco más visible, las células cúbicas que conforman la teca, ¿sí? Entonces acá esta zona más oscura va a ser nuestra zona pelúcida, la lámina basal sería esta otra línea más oscura, y por fuera de la lámina basal ya vemos un grupo de células cúbicas que van a formar las células de la teca interna, ¿sí? Y por fuera de la teca interna va a estar la teca externa, que ya vimos que está formado principalmente por músculo liso. Eh, Conforme el folículo secundario incrementa su tamaño, el antro se agranda y va separando a las células en dos regiones, las células de la granulosa y por otro lado lo que serían las células que van a rodear al ovocito, que se llaman la corona radiante, que van a formar la corona radiante. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Esta célula del antro, o sea, se formó el antro, ¿verdad? Que contiene el líquido folicular. Ese líquido folicular va a seguir siendo sintetizado por las células foliculares, o sea que va a ser, durante, a medida que va madurando, se va a ir siguiendo, se va sintetizando en mayor cantidad de líquido. Entonces, a medida que se va sintetizando el líquido, este antro va a ir creciendo, ¿sí? O sea que al principio vamos a tener que el antro tiene este tamaño, y a medida que va siendo secretado el antro, va a ir aumentando de tamaño, ¿sí? Se va a volver cada vez más grande. Y va a separar a estas células, ¿sí? Va a ir separando a esas células que van a formar, si tenemos un antro así, tenemos un antro ya grande así, va a separar a la estructura en dos, ¿sí? Un grupo de células que se van a ubicar por
encima de lo que sería el antro, que van a ser las células de la granulosa, y un grupo de células va a quedar acá abajo rodeando al ovocito, y a esas células que rodean al ovocito se lo conocen como corona radiada, ¿sí? Entonces, si miramos la siguiente imagen, no sé si en mi internet lo que está muy lento, si él es claro lo que tiene problemas y otra vez, pero está muy lento. Acá, fíjense esto. El antro, o sea, al principio teníamos que el antro era pequeñito, en ese punto era folículo secundario, ¿sí? A medida que va creciendo el antro, a medida que se va secretando el líquido folicular, el antro va creciendo, ¿sí? Y a medida que el antro va creciendo, va separando a las células en dos capas. Por un lado, vamos a tener a una capa de células más periféricas que van a seguir siendo células foliculares, ¿sí? Que van a formar la capa de la granulosa, ¿sí? Que se le llama, son células foliculares que en ese punto se le llama capa de la granulosa. Y van a ubicarse otro grupo de células acá que van a rodear al ovocito, y a esas células que rodean al ovocito se le llaman corona radiada, ¿sí? Y las células que se ubican a nivel que entran en contacto todavía con lo que sería el ovocito y lo que sería la base de la lámina basal, estas células de acá pasan a llamarse cúmulo ovóforo, ¿sí? Entonces, la capa de las células de la granulosa, ¿sí? Acá corona radiada, y en este punto cúmulo ovóforo. Serían las tres capas. Esas serían las tres capas en las cuales se va a dividir la estructura celular del folículo. Y en ese punto, cuando se forma esa separación, ¿sí? El folículo pasa a ser un folículo maduro o folículo de Graf, ¿sí? Entonces ahí, cuando sucede esa separación, exactamente, cúmulo ovóforo, cuando sucede esa separación por el líquido antral, entonces se van formando, o sea, las células que al principio eran las células foliculares van a separarse en tres capas, ¿sí? Una capa que está por fuera, o sea, que es superficial a lo que sería el antro, ¿sí? Que va a estar hacia la lámina basal y va a ser la capa de la granulosa, ¿sí? Entonces, estas células de acá van a ser las células de la capa de la granulosa. Las células que rodean al ovocito van a llamarse corona radiada, ¿sí? Van a formar lo que es la corona radiada. Estas células de la corona radiada, cuando se produce la ovulación, el ovocito va, esto se rompe acá, ¿sí? Y al romperse el ovocito sale por esta porción donde se ubica el cúmulo ovóforo, ¿sí? Y al migrar el ovocito, al salir por fuera del ovario y pasar a la trompa, ¿sí? Estas células de la corona radial le acompañan al ovocito, ¿sí? O sea que básicamente cuando se produce la ovulación, al producirse la ovulación, esto se rompe acá, ¿sí? En esta porción, y al romperse sale este ovocito rodeado por su corona radiada, ¿sí? Y ese conjunto formado por el ovocito y su corona radiada es la que va a migrar hacia las trompas, ¿sí? Y el resto, todo esto va a quedar dentro del ovario, ¿sí? Entonces, desde el momento en que se forma este antro rodea completamente al ovocito, se va a rodear casi por completo al ovocito, entonces en ese punto pasa a ser folículo maduro. Y en los cortes histológicos lo vemos de esta forma, ¿sí? En donde, si se fijan acá, en esta lámina, encontramos en esta porción, vemos por ejemplo un folículo que aparenta ser primordial, ¿sí? O aparentemente es un folículo primordial o podría ser primario, ¿verdad? Tenemos que mirar mejor aumento para ver. Y al lado ya vemos otro folículo era gigante. Fíjense la diferencia del tamaño entre este folículo que posiblemente sea primordial o primario unilaminar y este otro folículo acá enorme que vemos en esta porción. Y ese folículo, como pueden ver, ya tiene un líquido folicular muy desarrollado que va a ser el antro, ¿sí? Todo esto es el antro, al principio era pequeñito y luego va creciendo y se vuelve gigante, ¿sí? Y estas células que van a quedar por fuera del antro, acá en esta porción, ¿sí? Todas estas células que quedan por fuera del antro en este punto, entonces van a formar las células de la granulosa, ¿sí? Van a formar entonces un grupo de células que se llaman células de la granulosa. Las células que van a rodear, o sea, todas estas
células que se ubican acá a nivel de lo que sería el ovocito van a formar lo que es el cúmulo ovóforo, ¿sí? Y las células que van a terminar rodeando al ovocito en sí forman lo que es la corona radiada, ¿sí? Cuando se produce la ovulación, esto se va a romper acá en esta porción del cúmulo ovóforo y el ovocito rodeado por su corona radiada va a salir por fuera del ovario y va a ser captada posteriormente por las fimbrias de la trompa de falopio. ¿Se entiende? Dice, tiene un diámetro de más de 10 milímetros, ¿sí? Y a medida que se acerca a su tamaño máximo, su actividad mitótica empieza a disminuir, ¿sí? Empieza, crece, sufre una mitosis abundante al principio, ¿sí? Y cuando llega ya a su tamaño máximo, entonces empieza a disminuir el proceso mitótico, ¿sí? Como dice acá, el estrato granuloso parece tornarse más fino a medida que va creciendo la cantidad de líquido antral, ¿verdad? Va dando esa impresión debido a que crece el folículo, entonces las células se van organizando alrededor del antro, sí, se va formando una capa cada vez más delgada de células del estrato granuloso, ¿verdad? Y como dice acá, también las células de la teca se tornan más prominentes. Mirar acá, fíjense que en este la line no se ve muy bien, ¿verdad? Pero acá representa lo que es la teca interna. Si tuviéramos, o sea, si mirando, creo que en las láminas del microscopio de la facultad se veía súper bien un folículo secundario y también lo que es la teca interna. Entonces vamos a estar viendo eso en la próxima clase, ¿verdad? Pero básicamente a nivel de la teca, o sea, a nivel del folículo maduro, ¿verdad? Todas las capas ya están bien desarrolladas, ¿sí? En el folículo primario multilaminar empezaba a formarse la teca, pero prácticamente no se identificaba ninguna de las capas. En el folículo secundario ya se identifica la capa de teca, pero sigue siendo una capa delgada. Y en el folículo secundario ya es una capa más gruesa, obviamente la teca, ¿sí? Y obviamente el ovocito sigue siendo rodeado por su zona pelúcida, que va a ser importante posteriormente en el proceso de interacción con el espermatozoide, ¿sí? Y también lo que sería por fuera de la lámina basal, ¿sí? Entonces, la estructura del óvulo en sí, lo que sucede, o sea, lo que va variando en la estructura de los folículos es la producción, o sea, va a aumentar la capa de células foliculares y va a empezar a producirse el líquido folicular que va a formar el antro, ¿sí? Y obviamente, a medida que se va formando el antro, se van separando las capas de células, ¿sí? Se van separando las células en realidad y se van formando capas distintas de células. Capa de la granulosa acá por fuera del antro, ¿sí? Esta zona que comunica al ovocito con lo que sería la estructura del, del folículo en sí, con la base de la estructura del folículo, se llama cúmulo ovóforo y las células que rodean al ovocito van a ser las células de la corona radiada, ¿sí? Células de la corona radiada, y que tiene característica de que cuando el ovocito se desprende, las células de la corona radiada van juntos. Una vez que se liberó el ovocito, se produjo la liberación del ovocito del óvulo, ¿sí? Se produjo la ovulación, se produjo el pico de LH, se produjo la ovulación, se liberó el ovocito, ¿sí? Al liberarse el óvulo maduro, el resto de lo que no se fue, o sea, si miramos la imagen anterior, como dijimos, en esta parte se va a romper acá, ¿sí? A nivel del cúmulo óforo se rompe lo que sería la estructura celular, esto por el estímulo, la LH, ¿sí? Va a aumentar la presión acá dentro de lo que es el antro, ¿sí? Va a aumentar la presión celular y se va a romper lo que sería la estructura del folículo, ¿sí? Y al romperse se va a liberar el ovocito rodeado por su corona radiada. Pero todo el resto, todo lo que sería el antro, todo lo que sería el
el folículo, o sea, todo lo que sería la capa de la granulosa y todo lo que sería la teca en sí, va a permanecer dentro del ovario, ¿sí? Y dentro del ovario, ese resto que queda de lo que era el folículo secundario va a formar lo que se conoce como cuerpo lúteo. Si miramos acá, en esta lámina, por ejemplo, vemos que todo esto va a ser el ovario, ¿sí? Acá, esta porción dice va a ser la corteza, esta parte más superior, acá una pequeña porción de la médula, y todo esto es el cuerpo lúteo. O sea que todo esto era el folículo secundario que maduro, ¿verdad? Que era gigante, ¿verdad? En comparación al resto de los folículos. Ese folículo primario, cuando se produce la ovulación, se rompe acá en esta porción, lo que sería la estructura del folículo, y el ovocito junto con lo que era el ovocito junto con lo que era el, la corona radiada son liberados hacia las trompas, ¿sí? Y el cuerpo lúteo, o sea, el resto que queda dentro del ovario pasa a llamarse cuerpo lúteo, ¿sí? Este cuerpo lúteo pasa a tener un papel importante a partir de acá, ¿sí? Ya que ella va a encargar de secretar estrógenos y progesterona, principalmente progesterona, ¿sí? El cuerpo lúteo empieza a producir progesterona y la progesterona va a estimular al útero para prepararse para recibir a al embrión en caso de que se produzca fecundación, ¿verdad? Si se produce fecundación, si se llega a producir la fecundación, si el embrión empieza, o sea, el estímulo del embrión empieza a producir una hormona que se llama, que sería la beta-HCG, ¿verdad? Esa beta-HCG que es producido por el estímulo embrionario que se va formando, va a estimular al cuerpo lúteo a que siga produciendo progesterona. Y el cuerpo lúteo, o sea, a medida que el cuerpo lúteo va produciendo progesterona, el útero se va a ir adaptando para recibir, o sea, para recibir tanto la implantación del embrión, y una vez que se implantó ese embrión dentro de la pared del útero, entonces va a propiciar un ambiente adecuado para que se vaya formando todo lo que es el proceso de la placenta, si se vaya produciendo todo el desarrollo embrionario. O sea que el cuerpo lúteo básicamente va a ser a partir de acá el encargado de que se produzca el embarazo. ¿Sí? Una vez que se produce la fecundación, el embrión va a estimular la producción de beta-HCG. ¿Sí? La beta-HCG es una hormona que es básicamente la que se utiliza en los estudios cuando se hace un test de embarazo, lo que hace es determinar la presencia o no de beta-HCG. Si hay beta-HCG circulante es porque hay embarazo, tanto en orina como en sangre, ¿sí? Si no hay beta-HCG, entonces es porque no hay embarazo, ¿sí? Si el embrión empieza a estimular la síntesis de esa beta-HCG, y la beta-HCG entonces va a estimular al cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, al recibir el estímulo de la beta-HCG, empieza a producir progesterona. Sí, produce estrógeno y progesterona, pero principalmente para el embarazo, progesterona. ¿Sí? Esa progesterona es la que va a estimular al útero, va a preparar al útero para recibir la implantación del embrión, y una vez que se implantó el embrión dentro de la pared uterina va a estimular la formación de la placenta y todo lo demás que va a mantener el proceso de desarrollo embrionario. O sea, durante toda la etapa de gestación, la progesterona pasa a ser una hormona muy importante, ¿sí? Básicamente para que el feto, o sea, para que ese embrión o el feto llegue a término, se necesita una producción importante de progesterona. O sea, la progesterona es básicamente la hormona que va a mantener el embarazo. Mientras la progesterona esté en valores normales, el embarazo va a tener un desarrollo normal. Si hay un nivel bajo de progesterona y se va a interrumpir o sea, el embarazo no va a seguir correctamente y en algún momento va a producirse la muerte fetal, ¿sí? Se produjo el embarazo, el embrión estimula la producción de beta-HCG y la beta-HCG va a estimular al cuerpo lúteo a producir progesterona. Aproximadamente, o sea, el cuerpo va a producir progesterona aproximadamente por 3 meses, ¿sí? A partir del tercer mes, la placenta va a empezar a producir progesterona para mantener
el desarrollo fetal, ¿sí? A partir de ahí, o sea, a partir del tercer mes ya va a encargarse la placenta de producir esa progesterona y este cuerpo lúteo va a empezar a degenerarse, deja de producir progesterona y va a empezar a sufrir atresia, o sea, va a empezar a, a disminuir su tamaño, va a dejar de producir secreción y con el tiempo va a formar una cicatriz, ¿verdad? Que va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Ese proceso, o sea, mientras se vuelve activo, al principio, al principio, cuando se produce la fecundación, o sea, cuando se produce la liberación del óvulo, esto se llena acá de sangre a nivel del cuerpo lúteo y se lo conoce como cuerpo lúteo hemorrágico, ¿sí? Luego, en caso de que haya embarazo, este cuerpo lúteo evoluciona a lo que se conoce como cuerpo amarillo, ¿sí? O cuerpo que sería la que se va a encargar de secretar la progesterona, ¿sí? Durante el embarazo. Y en caso de que no haya embarazo o después de que o si hubo embarazo y el cuerpo lúteo ya completó su proceso de secreción de progesterona, entonces va a empezar a involucionar y se va a convertir en un cuerpo albicans, ¿sí? O cuerpo blanco, ¿sí? Y ese cuerpo blanco sería la cicatriz que queda del cuerpo lúteo dentro del ovario, que con el paso de los meses va a ir desapareciendo. Entonces, en el ovario, una vez que se produce la liberación de una vez que se produce la producción, se produce lo que es la formación de, de la fecundación, entonces el cuerpo lúteo va a pasar a ser muy importante ya que va a secretar la progesterona que va a ser esencial para lo que sería el, el desarrollo fetal, ¿sí? E tem como fazer isso, isso é un apoyo que se considera aborto. Y sí, básicamente lo que hacen los medicamentos abortivos es inhibir la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo. Sí, y de esa forma se produce la muerte fetal, ¿verdad? No, el útero queda, o sea, queda incapacitado de poder mantener el feto dentro de su estructura y se produce la muerte fetal. Y básicamente sí es un aborto. O sea, si se hace, si es algo natural, es un aborto espontáneo, ¿verdad? Si no hay, si no se hace ningún, no se consume ningún medicamento inhibitorio, va a ser un aborto espontáneo y si es que se consume alguna medicación para inhibir la secreción de la progesterona, sí va a ser un aborto provocado, ¿verdad? Cuando no hay embarazo, ahí, justo vamos a llegar a eso ahora. Primero estuvimos hablando de todo lo que es el proceso de embarazo. Si se produjo el embarazo, apareció la beta-HCG, el cuerpo lúteo, o sea, el cuerpo lúteo pasa a ser cuerpo amarillo y el cuerpo amarillo empieza a producir la progesterona hasta el tercer mes de gestación. A partir del tercer mes, ya la placenta, que ya está completamente formado, va a ser la que se va a encargar de producir la progesterona y el cuerpo lúteo va a perder funcionalidad y va a sufrir atresia, ¿sí? Eh, si no hay embarazo, si no hay embarazo, o sea, esto se produjo acá la ovulación, se liberó el óvulo y se produce el cuerpo lúteo hemorrágico. En ese punto el cuerpo lúteo ya empieza a producir progesterona, ¿sí? Secreta progesterona y la progesterona va a ir preparando al útero para recibir la implantación del embrión. Si no hubo fecundación, no se produce beta-HCG y al no producirse beta-HCG aproximadamente 10 días después de la ovulación, este cuerpo lúteo deja de producir progesterona. O sea, no hay beta-HCG que estimula el cuerpo lúteo, entonces aproximadamente 10 días posteriores a la ovulación, este cuerpo lúteo va a dejar de producir progesterona, ¿sí? Al dejar de producir progesterona va a empezar a sufrir su proceso de atresia, ¿sí? Va a empezar a degenerarse, ¿sí? Entonces va a pasar a ser directamente cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿sí? Entonces pasa a llamarse, llega un periodo breve de tiempo en donde pasa a ser cuerpo amarillo. Cuando desaparece todo lo que es la parte hemorrágica, pasa a ser cuerpo amarillo, ¿sí? Va a tener
unos días, o sea, va a pasar de ser cuerpo lúteo hemorrágico a cuerpo amarillo por unos días, pero inmediatamente ya va a degenerar, pues, al día 10 va a empezar su proceso de degeneración y ya va a pasar a ser cuerpo blanco directamente, ¿sí? Entonces va a ser un periodo muy corto de tiempo en el cual pasa a ser cuerpo amarillo. A diferencia de la embarazada, en donde se mantiene como cuerpo amarillo, como dijimos, por 3 meses. En principio, dice la hemorragia de los capilares en la teca interna celular-folicular lleva a la formación del cuerpo hemorrágico que tiene un coágulo central, ¿sí? Las células de la capa granulosa y la teca interna se diferencian en células lúteas granulosas y células luteínicas de la teca, ¿sí? Serían las dos estructuras celulares. Acá, dentro de lo que es el cuerpo lúteo, si miramos el cuerpo lúteo, se encuentran dos tipos distintos de células, ¿sí? Por un lado, estas células de mayor tamaño, ¿sí? Las células grandes que se ven acá, que tienen citoplasma amplio, basófilo, ¿verdad? Que van a formar, o sea, que van a representar a lo que eran las células de la granulosa. Si se acuerdan, las células de la granulosa eran estas células de acá. Entonces, estas células de citoplasma más grandes van a representar dentro de lo que es el cuerpo lúteo a estas células acá que se le llaman células luteínicas de la granulosa, ¿sí? Y estas células de acá, que son más pequeñas, que tienen un núcleo bien redondeado y tienen un citoplasma mucho más escaso, van a representar a lo que eran las células de la teca interna, ¿sí? O sea, las células que se ubicaban acá por fuera. Y van a llamarse células luteínicas de la teca, ¿sí? Entonces, luteínicas de la granulosa a lo que eran células de la granulosa y luteínicas de la teca a lo que eran las células de la teca, ¿sí? Y esos serían los nombres que van teniendo las células que forman el cuerpo lúteo, ¿sí? Y entonces eso sería, o sea, de acuerdo de esa forma se va produciendo lo que es el cuerpo lúteo. Y como dijimos, si no hay fecundación, si a partir del día 10 empieza el proceso de degeneración, o sea, no recibe el estímulo de la beta-HCG, entonces empieza a sufrir atresia, ¿sí? Aproximadamente en el día 10 empieza, o sea, empieza el proceso de atresia y luego, o sea, ya se empieza formar una cicatriz dentro de lo que era el cuerpo lúteo y esa cicatriz pasa a llamarse cuerpo albicans, ¿sí? O cuerpo blanco. Y ese cuerpo blanco tarda un par de meses, tarda unos meses en degenerarse completamente y desaparecer del óvulo, ¿sí? Sería como una cicatriz que queda dentro del ovario, ¿sí? No, no es óvulo, es ovario. Queda una cicatriz dentro del ovario y esa cicatriz después de unos meses va a desaparecer, ¿sí? Y obviamente en un ovario de una mujer fértil, una mujer en estado activo, podemos encontrar varios cuerpos albicans, ¿sí? Podemos encontrar más de un cuerpo albicans y obviamente en una mujer que acaba de terminar con su, o sea, acaba de tener su proceso de ovulación, vamos a encontrar un cuerpo lúteo, un cuerpo hemorrágico muy prominente, ¿sí? Muy grande dentro de la estructura del ovario. Sea, como dice acá, el cuerpo lúteo se degenera y sufre una lenta involución después del embarazo y la menstruación. Las células se llenan de lípidos, reducen su tamaño y sufren autólisis, ¿sí? O muerte, van muriendo, se van degradando, ¿sí? Se forma una cicatriz blanquecina, que es el cuerpo albicans, y ese cuerpo albicans va a desaparecer posteriormente luego de unos meses. Sería todo con respecto, sería la parte histológica del ovario, ¿sí? Es la parte que, la forma en la que vamos a observar dentro del ovario, ¿sí? Todo esto que estuvimos hablando se puede identificar súper bien en los cortes histológicos comunes, ¿sí? Y en el laboratorio hay láminas muy lindas de ovario. Entonces, creo que el próximo lunes vamos a estar viendo femenino en la práctica, entonces ahí van a ver súper bien eso.
Luego tenemos las trompas que ya estuvimos hablando, que básicamente ellas transportan, reciben el óvulo, reciben a los óvulos que son fecundados, o sea, el óvulo que fue liberado por el ovario, ¿sí? Y lo transporta dentro de su estructura para poder producirse la fecundación. Como dijimos, la trompa tiene cuatro segmentos, ¿sí? Mide 10 a 12 centímetros y tiene cuatro segmentos. La primera porción es el infundíbulo, la segunda porción va a ser la ampolla, la tercera es el istmo y la cuarta porción va a ser la porción intramural, ¿sí? Infundíbulo, ampolla, istmo y porción intramural. El infundíbulo, la característica que va a tener el infundíbulo es la presencia de estas pequeñas prolongaciones acá, tapizadas por epitelio cilíndrico simple con cilios, ¿sí? Entonces, va a tener muchos cilios que se llaman fimbrias, ¿sí? Las fimbrias son como pequeños dedos o tentáculos, se lo describe, que se proyectan sobre el polo apical, sobre el polo, sobre uno de los polos del ovario y que básicamente cuando se libera un ovocito, ¿sí? Esas fibras son las que van a captar al ovario, al óvulo eh, que se liberó y lo van a transportar, esos cilios, los cilios que contienen el epitelio de las fibras, lo van a captar al ovocito, al ovario, al óvulo, perdón, y lo van a enviar hacia los siguientes segmentos de la trompa, ¿sí? La ampolla, que sería el segundo segmento de la trompa, va a ser el sitio en donde va a estar formado, donde se va a producir la fecundación, ¿sí? Esa ampolla posteriormente va a ser, o sea, esa ampolla, posterior, el nivel de la ampolla se va a continuar con el istmo, que sería esta porción más delgada acá, y el istmo posteriormente se va a abrir hacia la pared uterina, que va a ser la porción intramural. El mesosalpinx no es porque... no entendí tu pregunta. El mesosalpinx, ¿qué es lo que querés saber del mesosalpinx? ¿O querés saber qué es mesosalpinx? Bueno, el mesosalpinx básicamente es la capa de peritoneo que va a recubrir a la trompa, ¿sí? El útero está recubierto por peritoneo. O sea, el útero tiene, recuerden que tiene una posición de anteverso flexión, ¿sí? Se dirige hacia adelante y se flexiona sobre la vejiga. La parte superior, la parte más superior y posterior del útero está rodeado por peritoneo, así como las trompas, ¿sí? La parte más anterior tiene el peritoneo parietal no tapiza la cara anterior, que mira hacia la vejiga, sino que solamente tapiza lo que es la parte del fondo y la cara posterior y las trompas, ¿sí? Ese peritoneo que va a tapizar acá al útero se extiende posteriormente hacia las trompas, por encima de las trompas, ¿sí? Y ese peritoneo que rodea a las trompas, ¿sí? En todos sus segmentos es lo que se conoce como mesosalpinx, ¿sí? El mesosalpinx es el peritoneo de las trompas de falopio, ¿sí? Eh, Básicamente se le llama meso porque tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Tiene vasos sanguíneos a nivel de, recuerden que la trompa uterina, ella tiene una irrigación importante, ¿verdad? Se acuerdan por anatomía seguro que la arteria uterina que transcurre a nivel de las paredes del útero van a originar las ramas tubáricas de la arteria uterina y la arteria ovárica que llega desde la aorta, así que llega al polo superior del ovario, también origina ramas tubáricas que son para la trompa. Esas ramas tubáricas que se ubican, que van rodeando a las trompas, se ubican dentro de ese peritoneo que rodea a la trompa de falopio. Y ese peritoneo, o sea, cuando el peritoneo que al contener el vaso sanguíneo pasa a llamarse meso. Si se acuerdan de los conceptos de meso, de lo que era epiplón, de lo que era ligamento y lo que eran fascia ecualescencia. Esos conceptos tienen que manejar, ¿sí? El meso era cuando comunicaba un órgano con la pared y contenía vasos sanguíneos, ¿sí? La hoja de peritoneo que tapiza
un órgano y, o sea, que tapiza una víscera y lo comunica con el peritoneo parietal y contenía vasos sanguíneos, se le llamaba meso. ¿Sí? Entonces, esta estructura, al tener vasos sanguíneos, pasa a ser un meso, ¿sí? Y de ahí el nombre de mesosalpinx, que sería el peritoneo que rodea al útero y como contiene vasos sanguíneos, se le llama meso, ¿sí? Y el ovario, obviamente, también tiene su meso, que sería el mesovario, ¿sí? Básicamente es el peritoneo nada más que recubre a lo que es la trompa, ¿sí? Bueno, ¿dónde me quedé? Ampolla se producía la fecundación, istmo, que es la parte delgada, y la porción intramural, que es la parte donde la cavidad de la trompa, o sea, básicamente la trompa se abre dentro de lo que es la cavidad uterina. Histológicamente interesante la estructura interna de la trompa, porque ella está formada, o sea, va presentando muchas prolongaciones, va presentando muchos pliegues, muchas prolongaciones delgadas, y esas prolongaciones están tapizadas, o sea, básicamente toda la estructura de la trompa va a estar tapizada por un epitelio cilíndrico simple, y esas prolongaciones tienen un grupo de células, o sea, van dentro de esas prolongaciones vamos a encontrar dos tipos de células, ¿sí? Las células ciliadas y las células no ciliadas. Acá en esta parte, si se fijan en esta lámina, ¿ven? Esta sería una representación de lo que es el infundíbulo de la trompa, y todas estas prolongaciones que se ven acá van a corresponder a las fimbrias, ¿sí? Todas estas prolongaciones que vemos acá son fimbrias, ¿sí? Toda esta estructura, entonces estas fimbrias se van a proyectar o van a ser enviados hacia el, el ovario, sí, son las que van a encargarse de captar posteriormente al óvulo liberado, ¿sí? Si se fijan acá, a mayor aumento, si miramos una de estas fimbrias, hacemos un corte, por ejemplo, en esta porción, o sea, ampliamos en esta porción, vamos a ver que la fimbria está formada por un epitelio de tipo cilíndrico simple, ¿sí? Y tiene estas prolongaciones acá que van a ser las células ciliadas, ¿sí? Esos cilios que son producidos, que contienen el epitelio de la trompa, sí son las que van a captar al ovocito y van a enviarlo hacia los siguientes segmentos de la trompa. O sea, los cilios se mueven, recuerden que los cilios tienen movimiento, ¿sí? En el caso de las trompas, los cilios se mueven hacia el útero, ¿sí? Entonces, de tal forma que al captar, al atrapar al óvulo, sí lo vayan movilizando hacia el útero, ¿sí? Entonces van siguiendo los segmentos de la trompa hasta llegar al útero. Y entre las células, como dijimos, a nivel de la trompa, ella contiene, o sea, el epitelio de la trompa está formado por dos grupos de células. Un grupo de células ciliadas, que van a ser estas de acá, que contienen los cilios. Y un grupo de células entremezcladas entre ellas, que van a ser las no ciliadas. Esas células no ciliadas son células que secretan una sustancia mucosa que va a actuar como protector y como para nutrición de lo que sería el ovocito, ¿sí? Entonces ahí tenemos la estructura de, en este caso, de una fimbria. Luego de la fimbria, ¿verdad? Luego tenemos que las siguientes porciones, que van a ser la siguiente segmento del infundíbulo y la ampolla, el istmo y demás van a estar formados por muchos pliegues en su superficie. Si van a la capa mucosa, va a estar formado por muchos pliegues en su superficie que se van a proyectar hacia el luz. Entonces, si miramos un corte de una trompa, lo que vamos a ver es una estructura como esta. Fíjense la cantidad de pliegues delgados que son emitidos hacia la luz de la trompa, ¿sí? Todos estos pliegues están formados por un epitelio cilíndrico simple ciliado, ¿verdad? Y como dijimos, esos cilios, su función es interactuar con el óvulo maduro, ¿sí? Con el óvulo que se liberó, y enviarlo hacia el útero, ¿sí? Acá se ve en su estructura epitelial, ¿verdad? Cilíndrico simple, se ven los cilios y entremezclados con ellos un grupo de células no ciliadas, que serían la estructura de la capa mucosa. Tiene una capa muscular gruesa que se divide en una capa circular interna y longitudinal externa. Y por fuera una capa cerosa, ¿verdad? Que va a ser su peritoneo que lo va a rodear, ¿sí? Que va a formar el mesosalpinx. Entonces, esa sería la estructura de la trompa uterina.
Básicamente, entonces la trompa, o sea, lo que tiene que recordar es que tiene tres capas. Mucosa, tiene una, no tiene capa submucosa, sí, tiene una capa mucosa, muscular y serosa, tres capas. ¿Sí? Si se fijan acá, vemos un corte de una trompa donde vemos toda la estructura muscular acá. Todo esto es músculo, ¿sí? Y acá se ve lo que sería la capa mucosa de la trompa, ¿sí? En esta porción, fíjense las prolongaciones de la capa mucosa en forma de vellosidades, ¿sí? ¿Y por qué estas prolongaciones en forma de vellosidades? Y obviamente para que tenga una superficie más amplia para poder captar el óvulo, ¿sí? Si el óvulo viene en esta porción, entonces el óvulo es mucho más pequeño que el diámetro de la trompa, ¿sí? De la luz de la trompa. Entonces, si el óvulo viene en esta porción y tiene estas prolongaciones que van a captar al óvulo acá, si el óvulo viene acá abajo, lo van a captar las vellosidades de este segmento y así sucesivamente, ¿sí? De ahí que tiene estas prolongaciones en forma de vellosidades y todas las vellosidades van a estar tapizadas por el epitelio cilíndrico simple y que tiene como característica la presencia de los cilios. Y como dijimos, los cilios son los que van a adherirse a lo que serían la, los ositos, ¿sí? Y esos cilios son los que van a moverse para ir enviando ese ovocito hacia lo que sería el útero, ¿sí? Va a ir enviando al ovocito en dirección al útero, ¿sí? Y las células no ciliadas, que como dijimos, son células secretoras, ¿verdad? Que se ubican entre las células ciliadas y que van a producir sustancias nutritivas para lubricar las trompas y al mismo tiempo que actúan como nutrición para el ovocito, ¿sí? Si se produce la fecundación dentro de las 24 horas, esas células no ciliadas son fundamentales para mantener el proceso de nutrición de las mismas, ¿sí? En caso de que no haya fecundación, entonces a las 24 horas el ovocito sufre atresia, ¿sí? El tejido, sí, el tejido de las trompas, básicamente las fimbrias es una porción de las trompas, sigue siendo parte de las trompas, ¿sí? Y su conformación es idéntico a lo que sería, o sea, similar a lo que sería el resto de la trompa, ¿sí? La diferencia es que a nivel de las otras porciones, las vellosidades se proyectan dentro de la luz de la trompa, ¿sí? Y a nivel de las fimbrias, sus vellosidades, o sea, sus prolongaciones se proyectan hacia afuera de la trompa, ya hacia la cavidad peritoneal, rodeando al ovario. Pero las células, desde la estructura, o sea, el epitelio va a ser el mismo, cilíndrico simple ciliado, y van a tener células ciliadas y no ciliadas en ambos segmentos, en todos los segmentos de la trompa, ¿sí? Básicamente, el infundíbulo y la ampolla es donde vamos a observar con mayor tamaño, o sea, la mayor cantidad de estas vellosidades a nivel de la capa mucosa de la trompa. ¿Sí? En el istmo y más en la porción intramural, esas vellosidades ya son más escasas. Y luego tenemos lo que es el útero. Ahora, el útero es el órgano que se encarga básicamente tiene un proceso bastante complejo, ¿verdad? En donde va variando su estructura, va variando su conformación de acuerdo al ciclo en el cual se encuentra, o sea, de acuerdo al periodo del ciclo menstrual en el cual se va encontrando. El útero tiene la capacidad de alojar al feto, dentro de su estructura, de producir la implantación, de alojar a toda la estructura del fetal durante el proceso de maduración y obviamente tiene la capacidad de cambiar, de modificar ampliamente su conformación durante el embarazo, ¿sí? Histológicamente, o sea, anatómicamente, dijimos que se lo divide en cuerpo y lo que sería el cuello. Sí, en algunos libros de anatomía van a encontrar una tercera región entre el cuerpo y el cuello que se le llama istmo, ¿sí? Y histológicamente tiene tres capas, ¿sí? La capa más interna va a ser el endometrio, que va a ser la capa mucosa del útero. El endometrio básicamente está tapizado por un epitelio cilíndrico simple, solo que esta capa de endometrio, ella es muy variable de acuerdo a los distintos periodos del ciclo menstrual, ¿sí? Se vuelve a subdividir en dos capas, una capa que va a ser funcional y una capa que es basal. La capa funcional, ella se va descamando con cada ciclo menstrual, ¿sí? Si no hay embarazo, ¿sí? Esa capa
funcional se va a descamar y se va a perder. ¿Sí? La capa basal se mantiene intacta siempre. ¿Sí? La capa basal del útero se va a mantener siempre intacto, ¿sí? Y contiene las células que van a regenerar posteriormente la capa funcional. ¿Sí? El miometrio, que es la capa muscular, es una capa de músculo grueso, ¿verdad? Que tiene una característica interesante, y es que durante el proceso de embarazo esa capa muscular sufre hipertrofia y sufre, o sea, va sufriendo hipertrofia, las células musculares van aumentando de tamaño y también se va produciendo un desarrollo mitótico durante el embarazo donde se van formando nuevas capas de músculo liso. Sí, eso permite que el útero amplíe impresionantemente su tamaño durante lo que es el embarazo, ¿sí? Y el perimetrio, que sería la capa más externa, ¿verdad? Que como dijimos, el útero, ella en condiciones normales, y esta es la vejiga de la mujer, ¿verdad? El útero está acá atrás y se proyecta por encima de la vejiga, ¿sí? Toda esta porción, o sea, el peritoneo va a venir y va a recubrir a toda esta porción que se ubica acá, ¿sí? Y lo va a tapizar entonces su cara, en su polo superior, su cara superior y lo que sería su cara, su polo superior en sí, ¿verdad? Todo lo que sería la parte de más anterior y superior del útero va a estar tapizado por peritoneo visceral. En este punto donde está tapizado por peritoneo visceral, el peritoneo, recuerden que está formado por un epitelio plano simple que se le llama mesotelio. Entonces, en la parte del perimetrio que está tapizado por peritoneo, entonces presenta una capa de epitelio plano simple que se llama mesotelio, ¿verdad? Y en la cara anterior, o sea, en la parte anterior, donde no está tapizado por peritoneo en sí, entonces ella va a estar rodeado por tejido conectivo, ¿sí? Entonces va variando de acuerdo a si está tapizado o no por peritoneo en las caras del útero. Eh, como dice, tanto el miometrio como el endometrio como el miometrio van sufriendo cambios cíclicos mensuales, ¿sí? Hay prácticamente la gran mayoría de los órganos del aparato reproductor femenino van sufriendo cambios cíclicos van sufriendo ciertas modificaciones con los cambios menstruales, ¿sí? El miometrio también tiene una pequeña va sufriendo modificaciones, ¿verdad? Se van contrayendo, lo cual va reduciendo su espesor durante lo que sería el ciclo menstrual y demás, pero son pocas las variaciones. La que tiene mayor variación en el útero va a ser el endometrio, ¿sí? El miometrio, como ya dijimos, la capa más gruesa, tiene tres capas de músculo liso, ¿verdad? Se le describe como externa, interna y medio, pero esas tres capas no son muy bien identificables en los cortes histológicos y de ahí se dice de que los músculos del útero están dispuestos al azar, o sea, no tienen capas bien estructuradas. Se describe de que son tres las capas, pero no hay una capa bien estructurada de la pared uterina. Y al no haber una capa bien estructurada del músculo uterino, se lo describe de que están dispuestos al azar. La capa media es la capa más grande, la capa más gruesa de todo y contiene los vasos sanguíneos y demás que van llevando al útero, ¿sí? El útero es una estructura muy irrigada, muy bien vascularizada y tiene vasos sanguíneos de gran calibre, ¿sí? De un buen tamaño. Y como dijimos, las células musculares lisas en una gestante y se mide aproximadamente cada célula muscular 50 micrómetros de longitud, ¿sí? Y durante el embarazo puede llegar a alcanzar hasta 500 micrómetros de longitud, o sea, una célula muscular lisa durante el embarazo puede aumentar su tamaño 10 veces, ¿sí? Y al mismo tiempo, durante el embarazo, sí, generalmente las células musculares tienen la capacidad de sufrir mitosis, ¿sí? O sea que van aumentando la cantidad de capas de músculo liso durante el embarazo, ¿sí? Por eso es que generalmente el útero de una mujer que ya tuvo un embarazo tiene un tamaño mayor, la capa muscular en sí tiene un tamaño mayor que el útero de una mujer que nunca tuvo ningún embarazo, ¿verdad? Entonces, debido a esa adición, esa la cantidad de músculo liso que se van adicionando durante el proceso de gestación, ¿sí? Por el aumento del tamaño del útero.
Con el tiempo, o sea, después del embarazo, después del parto, obviamente estos músculos que sufrieron hipertrofia van a empezar nuevamente a disminuir su tamaño, van a atrofiarse nuevamente y van a llegar a un tamaño un poco más o menos similar a lo que era antes del proceso de embarazo. Y el endometrio, que ya dijimos que está formado, está dividido en dos capas. Una capa más superficial, que es la capa que básicamente mira hacia la cavidad uterina, que va a ser la capa funcional. Y una capa más interna, o sea, más inferior, que está en contacto con lo que sería el miometrio, que va a ser la capa basal. Esta capa funcional está formada por un epitelio, ya dijimos, de tipo cilíndrico simple, ¿verdad? Que también tiene células ciliadas y células no ciliadas, ¿sí? Ese epitelio cilíndrico simple, o sea, esa capa funcional en sí, ella tiene la característica de que ella va modificando su estructura de acuerdo al ciclo menstrual. Durante el proceso de lo que es la menstruación, durante el ciclo menstrual de la mujer, vamos a tener de que hay tres fases, ¿sí? El ciclo menstrual de la mujer tiene tres fases. Por un lado, la fase menstrual, que es la fase en la cual se va descamando lo que sería la capa funcional del útero. Entonces, en la fase menstrual, esta capa funcional se va perdiendo, ¿sí? Se descama completamente, ¿sí? Luego tenemos la fase proliferativa, en donde esta capa funcional vuelve a regenerarse a partir de esta capa, que es la capa basal. La capa basal nunca se pierde, ¿sí? En los procesos menstruales, durante la menstruación, la capa basal permanece intacta. Y la que se descama es la capa funcional. Cuando se produce el proceso, la fase proliferativa del ciclo menstrual, entonces esta capa basal es la que va a estimular la regeneración de esa capa funcional. Y en la tercera fase del ciclo menstrual, que es la fase secretora, esta capa funcional va a aumentar su espesor, ¿sí? Va a llegar hasta 6 milímetros de espesor, ¿sí? El tamaño de la capa es de 6 milímetros de espesor, y en ese momento va a estar preparado ya para lo que sería el proceso de, implantación del embrión, ¿sí? Si nos fijamos en la figura de acá a la esquina, vemos lo que sería la porción de desarrollo vascular, ¿sí? En este punto de acá abajo, esto representaría la capa muscular. Todo lo que está acá abajo sería el miometrio, ¿sí? De acá hasta esta porción encontramos lo que sería la capa basal del endometrio, y esta porción más superficial sería la capa funcional, ¿sí? Durante el ciclo menstrual, toda esta capa funcional de acá se pierde, ¿sí? Toda esta capa funcional que vemos acá se pierde durante el ciclo menstrual. Queda intacto la capa basal y obviamente el miometrio, ¿sí? Si se fijan acá en el miometrio, la arteria uterina, recuerden que la arteria uterina llega hasta el útero, ¿verdad? Va enviando prolongaciones o va enviando ramas que van atravesando la pared uterina. Esas ramas se van dividiendo en ramas cada vez más pequeñas, ¿verdad? La arteria uterina se origina la arteria arcuata origina la arteria radial. La arteria radial llega hasta lo que sería la capa basal del endometrio y va a formar estas arterias de acá, que son las arterias espiraladas, ¿sí? O arterias en espiral. Y esas arterias en espiral son las que posteriormente en el endometrio van a originar los vasos, las arteriolas que van a irrigar toda la capa funcional del endometrio. Estas arteriolas van a anastomosarse posteriormente a nivel del endometrio y van a formar lo que serían las lagunas vasculares, ¿sí? Estas lagunas son las que posteriormente, si se produce la implantación del embrión en este segmento, esas lagunas son las que van a irrigar posteriormente al embrión implantado, y de esa forma el embrión se va a ir nutriendo, ¿sí? Cuando se produce la menstruación, entonces se descama todo esto. Si se fijan acá, a nivel del endometrio, encontramos la presencia de las glándulas endometriales, ¿sí? Estas glándulas endometriales que vemos acá son glándulas de tipo tubulares simples o ramificados, las glándulas tubulares ramificadas que se ubican dentro de la estructura
del, del endometrio, ¿sí? Tanto en la capa basal como en la capa basal acá abajo y en la capa funcional acá arriba. Cuando se produce la descamación del endometrio, toda esta porción se pierde, incluyendo las glándulas, incluyendo lo que serían los vasos sanguíneos, ¿sí? Y entonces, durante cada etapa, durante cada fase de la menstruación, durante el ciclo menstrual, sea fase menstrual, proliferativa o secretora, esta capa funcional va a ir variando en su estructura, ¿sí? Va a ir modificando su conformación. Acá los ciclos de la menstrual, la fase proliferativa ocurre al mismo tiempo que la maduración folicular y afecta por la secreción de los estrógenos ovarios. O sea, la fase proliferativa va a ser estimulada por los estrógenos. La fase secretora sí coincide con la actividad funcional del cuerpo lúteo. O sea, la fase secretora va a ser la fase donde ya se formó el cuerpo lúteo, o sea, después de la ovulación, y el cuerpo lúteo va a estimular la, el aumento del espesor de la capa funcional del endometrio, sí va a estimular su desarrollo, ¿sí? Y por último, la fase menstrual, que es cuando se produce como dice la menstruación, ¿verdad? Se degeneró el cuerpo lúteo y se pierde toda la capa funcional. De acuerdo a cada una de las fases va teniendo ciertas características diferenciales. Pero esas características ya vamos a dejar para la tarde. Si no, ya, si es largo ya está la clase, ¿verdad? Pero ya están todos aburridos ya. Bueno, ya vamos a dejar para la tarde, entonces a partir de acá vamos a mirar la tarde, vamos a ir viendo las diferencias entre las distintas fases de lo que es el desarrollo, o sea, la conformación de la capa funcional del útero, ¿sí? Que es la que va variando con cada ciclo menstrual. En notas compartidas pueden colocar sus nombres, ir colocando sus nombres para lo que sería la lista. No sé si tienen alguna duda hasta acá, alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, entonces, no hay